Pachi Pregunta, hoy con la diputada Yanín Prado, jefa de la bancada de Vamos. Yanín, bienvenida. Esta semana fue un caos en la Asamblea con la conformación de las bancadas. Finalmente, la de presupuesto pudo definirse y de hecho, Vamos le terminó de ir bien con la conformación porque llegó con los 5 que les tocaba llegar. ¿Qué pasó en presupuesto esta semana? No todo el mundo lo entiende, tratemos de explicarlo un poquito para que la gente lo entienda. Buenos días, Flor. Bueno, definitivamente fue una semana movida, pero se logró esa conformación de las 15 comisiones. Si bien teníamos en firme 14, la Comisión de Presupuesto fue la última que quedó pendiente de ese consenso y se aprobó por ese mismo medio, no se tuvo que llegar a una votación como se había comentado también anteriormente. Recordemos que si bien a veces lo usual y acostumbrado no es exactamente lo que establece el reglamento interno, quizás eso hizo que las cosas cambiaran un poco en este momento, porque nosotros lo que estábamos buscando era que se respetara precisamente esos espacios y la misma regla que se había utilizado para otorgar los cupos de las 14 comisiones, pues debía ser lo que respetara los 5 cupos que tenía en ese caso la Alianza Estratégica y la bancada independiente Vamos en la Comisión de Presupuesto. Hablabas del reglamento interno. ¿Qué decía específicamente el reglamento interno? Que las nóminas de consenso se tienen que dar precisamente por ese consenso, ese acuerdo, esas conversaciones. No establece que tiene que ser exclusivamente de las bancadas. Ese era uno de los puntos quizás de discrepancia en esto. Por eso nosotros en todo momento defendíamos el hecho de que lo que sí dice el reglamento e incluso la Constitución es que tiene que garantizarse la representación de las minorías. Entonces en ese punto había una disyuntiva con el tema de que, por ejemplo, Moca no es una bancada, pero sin embargo, tanto los 3 diputados de Moca como la diputada Patsy Lee del PP sí decidieron estar representados por mi persona, por eso hablamos de una alianza estratégica junto con la bancada independiente Vamos, para que en esa mesa de jefes de bancada entonces pudieran tener cupos en las diferentes comisiones y buscar quizás los espacios que ellos también querían y no simplemente quedar relegados a lo que los demás le dieran. Si ustedes defendían la participación de las minorías, ¿por qué no aceptaron que Cedeño fuera parte del presupuesto? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo llegó él a la mesa? ¿Por él? ¿Por una propuesta de Ana Castañeda, como él ha dicho? ¿Qué pasó ahí? Que todavía ese capítulo está medio confuso. Mira, es muy claro, desde un principio cuando nosotros aún no habíamos empezado a conformar las comisiones, pero sí conversamos entre las 3 partes, por así decirlo, llegamos a esos acuerdos de cada quien en qué comisión quería estar y cómo iba a ser ese consenso. De hecho, fue ratificado por las propias palabras de su compañero del partido Movimiento Otro Camino, el diputado Barboni. ¿De dónde salió quizás esa conversación paralela del diputado Cedeño? La verdad que a nosotros nos llevó mucha sorpresa cuando nos encontrábamos en el pleno y bajaron pues que había nómina de consenso para la Comisión de Presupuesto. Era con los mismos 5 nombres que se mantuvieron desde el primer día de las conversaciones que, como le digo, venían de ser a lo interno de la alianza y después posteriormente puestas sobre la mesa con todos los jefes de bancada. ¿Para usted fue sorpresa? Fueron sorpresas las declaraciones del diputado Alain Cedeño. De hecho, yo procedí a firmar el documento, ahí estaban los diputados, la prensa en el pleno y todo, y estaban los nombres que debían ser, y creo que la sorpresa fue de él porque no entendimos nunca de dónde había salido ese otro nombre. ¿Y cuál es la relación de ustedes con él en este momento, después de eso? Con el diputado Ernesto Cedeño seguimos conversando, nos saludamos antes en el pleno, seguimos igual siendo parte de esa alianza estratégica hasta donde se pueda continuar con los mismos lineamientos y sobre todo con la misma agenda legislativa. Yo pienso que el diputado Barboni y mismo la diputada Grace Hernández siempre han entendido que todo estaba muy claro desde el principio que constituimos esta alianza y creo que es lo que se ha mantenido y cumplido hasta el final. ¿A cambio de qué RM se dio la 5ª posición de Vamos en presupuesto, que era el tema que tenía el completo panorama legislativo parado? No sabría realmente qué les llevó a ellos a tomar esa decisión cuando en realidad, si me preguntas, para mí quien tenía un puesto que no le correspondía era precisamente otra bancada de otro partido político. El acuerdo interno de ellos, correcto. El acuerdo interno de ellos o por qué tomaron esas decisiones, pues simplemente lo conocerán ellos. Yo sé que me encontraba en el pleno en ese momento. Se me comunicó que había consenso y en el momento que revisé el listado pues pude evidenciar por un lado que estaban los 5 nombres que correspondían entonces a nuestro listado, a la bancada independiente Vamos y a la alianza estratégica,
y pude cerciorarme que entonces quien había salido del listado era un diputado de RM. El lunes o cualquier día de esta semana se prevé que se pueda ya votar las presidencias de la directiva de las comisiones, entre ellas presupuesto. ¿Cuál sería la posición de Vamos frente a la posibilidad de que Cheyo Gálvez dirija presupuesto? Bueno, creo que principalmente es buscar esa representatividad en todas las juntas directivas. Nosotros, para esa conformación de las juntas directivas de las 15 comisiones, estamos conversando con todas las bancadas, con todos los partidos y con todos los diputados en general. Yo siempre hago la referencia al hecho de que hay buenos diputados o queriendo hacer las cosas bien, sean de partido o sean independientes, pero hay que alinearse y buscar esos espacios. Con respecto a que si Vamos conversa, lo recalco nuevamente, Vamos sí establece esos puentes para poder llegar a esos consensos en pro de estar en las juntas directivas y tener la representatividad. O sea, ¿que apoyarían esa idea mientras reciben otras presidencias? No, es muy diferente a quienes puedan ser figuras postuladas para algunas posiciones claves precisamente en esas juntas directivas. Nosotros hay figuras que realmente no vamos a brindar el apoyo dado el caso, dado el momento, y esa es una postura que creo que se tiene que entender, pero también hay otras que sí respaldaríamos en ese caso, estableciendo juntas directivas de consenso. ¿A cuántas directivas de comisiones aspira Vamos, realistamente? Realistamente no tenemos un número en este momento, Flor. Nosotros seguimos abiertos a esas conversaciones. El día lunes se debe dar precisamente ya ese resultado porque se está haciendo un llamado precisamente a la conformación en sí para proceder a las votaciones, y en ese momento de las votaciones entonces será que nos demos cuenta realmente hasta dónde hemos logrado, pues quizás lograr ese consenso y ver quiénes están dispuestos a apoyar nóminas que están encabezadas por personas que contienen perfiles muy potables para poder llevar un buen trabajo en esas juntas directivas. En esas negociaciones hubo reuniones bastante complicadas, reuniones hostiles y un poco agresivas. ¿Qué nivel de agresión, presión o amenaza recibieron ustedes, o tú específicamente, siendo mujer y jefa de la bancada, en estas reuniones? Bueno, en cierta manera sí te puedo señalar que la principal discrepancia que encontré a lo interno fue precisamente eso, o sea, que muchos diputados están acostumbrados a que algo se ha hecho así siempre y es difícil entonces cambiarlo y tratar de que de alguna manera se entienda que por haberlo hecho siempre de una manera no es lo correcto, no es lo que se establece en el reglamento, no es lo que se quiere buscar para esta nueva Asamblea Nacional. ¿Pero hubo agresión? ¿Hubo palabras fuertes? ¿Insultos? No, por supuesto que no. Insultos no, tengo que ser muy franca en ese sentido. Nos manejamos en un margen de respeto. Quizás si en algún momento hubo alguna discrepancia, pudo haber algún tono un poco más alto que otro, pero también tengo que señalar pues que en ese caso, en los momentos en los que, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea se encontraba presente o incluso algunos de los jefes de bancada también intercedían en el hecho de que todos volviéramos a simplemente a mantener un diálogo entonces en cordialidad. O sea, ¿no has sentido esa presión de las políticas mujeres, de las que hablan algunas políticas mujeres? Hasta el momento, te soy muy sincera, tengo que decir que se está respetando tanto mi persona como jefa de bancada como por mujer. No tendría nada que decir al respecto. Curiosamente, la comisión de presupuesto quedó conformada con puros hombres. No hay una sola mujer. Sí, correcto. Simplemente se dio así, por ejemplo, la conformación a lo interno nuestro. De la Alianza Estratégica sí te puedo decir que fue muy democrático porque incluso fue parte de una votación interna cuando distribuimos esas posiciones en las comisiones. En la comisión de credenciales, que es quizás la segunda comisión más importante, entonces estamos siendo parte de ellas, tanto la diputada Ale Brenes como mi persona. Así que yo creo que fue un poco casualidad, todavía faltan 4 años por delante. Yo definitivamente en lo personal no podía aspirar a una comisión de presupuesto que demanda tanto tiempo porque ya tengo una responsabilidad muy grande siendo diputada y jefa de bancada. Así que yo creo que uno también tiene que ser consecuente en eso y también saber que no somos un número tan grande de diputadas mujeres, o sea que es difícil lograr de repente esa equiparación. Vámonos a un cambio, ya regresamos, no se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la jefa de la bancada de Vamos, Yanín Prado. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Yanín Prado, jefa de la bancada de Vamos. Yanín, temas clave en las comisiones clave.
Podemos ir una por una. Presupuesto. ¿Cuáles son los temas clave y por qué presupuesto es tan importante? Para mí es fundamental el rol fiscalizador que se ejerce ahí. Debemos ser un contrapeso precisamente en ver todo el tema que tiene que ver con el presupuesto del Estado y cuidar precisamente pues cada centavo de los panameños, porque ahí hay mucho que ver en ese sentido. Vimos la resolución nueva por parte del Ejecutivo, así que ahí también hay que ver los pequeños detalles que puedan estar en la misma y tomar entonces en base a eso las decisiones. Hablemos un poquito de eso, del Ejecutivo. La reducción de los topes de presupuesto que quiere hacer el gobierno es, antes, hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre del año pasado, todos los montos, todos los traslados de montos superiores a $200.000 pasaban por la Comisión de Presupuesto. Para que se autorizaran tenían 30 días. Si no tomaban acción en 30 días, quedaba automáticamente aprobado. Para el presupuesto de este año 2024, hicieron dos cambios importantes. Uno, bajaron que todos los montos, todos los traslados de montos, de cualquier monto, de $1 en adelante, tenían que pasar por presupuesto, pero además el silencio administrativo lo redujeron a 15 días. O sea que si en 15 días no lo veían, queda automáticamente aprobado, sin que sepamos en qué se usó la plata, cuánto, dónde, para qué y para quién. Entonces, eso en este gobierno lo quieren subir ahora de $1, era 200.000, $1, ahora 5 millones de dólares. ¿Qué pasaría con todos los traslados de menos de 5 millones, que sí son bastantes? Por eso creo que es importante debatirlo a lo interno de esa comisión y poder evaluarlo, porque si bien dices, no considero que fuera correcto que desde $1 tuviera que pasar traslado de partida, pero tampoco entonces irnos como que al extremo contrario y llevarlo a un monto de 5 millones de dólares. Y también habría que ver de qué manera se va a manejar ese tema, porque lo que estamos buscando es transparencia, es austeridad, y también creo que en esa resolución hay un tema que tiene que ver con aumentos en viáticos. Entonces yo creo que todos esos pequeños detalles, a partir de ahorita que ya vamos a estar enfocados en esos temas a lo interno de cada comisión, es importante fiscalizar. Y también que el nuevo presidente, sea quien sea, pueda transparentar las actas que han decidido que son secretas, igual que las de la Comisión de Gobierno. Por esa parte, el presidente sí anunció que van a hacerlas públicas, así que esperamos contar con esa transparencia. No, de la Comisión de Presupuesto. Nosotros en la reforma del reglamento interno presentamos esa modificación para que las mismas también tengan que ser públicas, igual que las sesiones en cualquiera de las comisiones tengan que ser a puerta abierta. Temas clave, volvamos a lo que hablábamos de la Comisión de Gobierno, otra que mantiene sus actas secretas. Por supuesto, nosotros en la reforma del reglamento interno buscamos que todas las comisiones, sin excepción, sean de carácter público, las actas sean publicadas en tiempo oportuno, porque también esa es otra, porque actualmente te dicen, no, sí se publican, pero se publican de 2 años atrás, entonces no tenemos la información al momento. Y queremos lograr pues entonces debatir eso, debatir las reformas al reglamento interno y poder lograr esos cambios a lo interno de la Asamblea Nacional. En gobierno pasaría la amnistía, que es importante. Es un tema que no se ha presentado, que de llegarse a presentar habría que analizarlo. En esa comisión. Y en credenciales, que es otra del trío de las más importantes. Mucho trabajo. Sí, a ratificar a todos los funcionarios. Pero ¿por qué es tan importante esa comisión? Porque precisamente hay que analizar esos perfiles, deben cumplir con lo que la ley estipula, además pues de que sean personas que sean íntegras, que cumplan con tener quizás ese perfil, esa capacidad, esa preparación, y entonces poder llevar adelante esas designaciones y ratificarlos. Y no solo eso, pues temas de reglamento interno que también se ven a lo interno de esa comisión. Correcto. Hablemos de eso, justamente el reglamento interno. Habla mucho de modificar el reglamento interno, pero ¿cuáles son los no negociables ahí? Los imperdonables de cambiar en el reglamento interno. Si fueran 3, ¿cuáles serían? Creo que sería buscar la transparencia y la rendición de cuentas. Y en base a eso está el tema de transparencia, que todas las comisiones sean que no puedan ser a puerta cerrada, que las actas sean publicadas a tiempo, que las votaciones todas sean electrónicas, porque si bien hubo avances ahí, todavía seguimos dando golpes sobre la mesa, entonces yo creo que eso no debe ser. Y a lo interno de las comisiones también debería existir ese voto electrónico para que todo quede registrado y los ciudadanos puedan fiscalizar, tú puedas entrar y ver cómo tu diputado está votando, porque muchas veces, Flor, vemos que el diputado sale diciendo algo y está actuando entonces con su voto de manera contraria e incongruente. Por supuesto. Su posición de una posible amnistía. Si fuera, la amnistía está contemplada para ciertos casos. Si la pregunta directamente es para apoyar a personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, no estaría dispuesta a apoyarla.
Y el tema de la mina, ¿cuál sería la posición en el tema de la propuesta minera que ha hecho el presidente Mulino? Bueno, yo creo que la ciudadanía ha hablado alto y claro. La minería a cielo abierto en el país no es una opción. Sí hemos conversado con ambientalistas que nos dicen que cualquier opción debería pasar primero por un proceso de auditoría y pensar entonces en auditar para poder presentar cómo se va a abrir para cerrar. Así que yo creo que ahí sería importante pues tener esa voz de parte de todos los actores y poder seguir escuchando sobre todo a los ciudadanos. Vamos es la minoría más grande, pero sigue siendo minoría, tomando en cuenta la realidad que es que no cuentan con la mayoría de los votos, ¿cómo esperan lograr los proyectos que tienen? O sea, para alinear las expectativas de la gente un poquito, ¿no? O sea, ¿con qué te sentirías satisfecha el primer año? Bueno, yo creo que en esa línea nosotros, de hecho, en la presentación de los propios anteproyectos hemos empezado a trabajar en ello porque muchos de esos proyectos cuentan con la firma y el aval de diputados de otras bancadas políticas. Entonces, si solo con la presentación del mismo ya hemos logrado que nos respalden, yo creo que al darse ese debate y llevarlo al Pleno, igualmente podemos sumar a más diputados que quieran apoyar esos buenos anteproyectos de ley y que estén dispuestos a precisamente pues apoyarlos y a dar su voto a favor. Vámonos a un cambio nuevamente y ya volvemos, no se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con la jefa de la bancada de Vamos, Yanín Prado. Yanín, el primer funcionario a que quisieran llamar para rendir cuentas. Bueno, al que de hecho ya hemos llamado al director del IDAN. La falta de agua potable es un problema a nivel nacional, creo que es urgente tomar medidas, pero nosotros queremos presentarle diversas preguntas que tenemos para él. Ha quedado en stand-by todavía esa fecha de esa citación, así que seguiremos a partir del lunes presionando para que la misma sea lo antes posible. ¿Por qué quedó en stand-by? ¿Por la conformación de las comisiones? Precisamente, pues hemos tenido esas sesiones pues diferentes en el Pleno, así que esperemos que a partir de ahora podamos estar trabajando en ello. Ustedes han determinado como alianza independiente, como bancada, cómo van a lidiar con las diferencias ideológicas y conceptuales de la bancada. O sea, ¿va a ser cada quien según opine? ¿O cómo van a mantener la bancada unida? O sea, ¿bajo qué criterios? ¿Cómo van a manejar las controversias internas? Bajo los mismos criterios como se constituyó la propia coalición en sí, que es basado por ejemplo, en el caso de los diputados, en una agenda legislativa clara. Estamos enfocados en, por ejemplo, las reformas al reglamento interno, las reformas a la ley de descentralización, tenemos la ley de derecho humano al agua, presenté la ley antibotellas, como se conoce ya pues para todos los panameños, así que yo creo que enfocados en eso es en lo que estamos todos los diputados y por supuesto pues consensuar a lo interno de la bancada cualquier diferencia que podamos tener, pero siempre enfocados en que aquí no se trata de una ideología como tal, sino se trata de resolver los problemas del país y eso es lo que debemos mantener siempre en vista. Por ejemplo, Cedeño ya habló del tema de la patria potestad, ya abrió ese tema. ¿Cuál sería la posición de la bancada? ¿Lo apoyarían en eso? Tendríamos que consultarlo a lo interno de la bancada. Para nosotros no era algo que se nos hubiera consultado o presentado anteriormente. ¿A quién identifica como líderes dentro de la bancada de Vamos? Tenemos 20 líderes dentro de esa bancada, cada uno ejerce su liderazgo desde una perspectiva, desde un rol diferente, desde sus propias comunidades, así que yo pienso que en el marco del respeto todos tienen un gran liderazgo a lo interno de la bancada independiente Vamos. Y por último, ¿qué ha aprendido Vamos en este primer mes y qué no era como se lo esperaba? Bueno, quizás el movimiento de la propia asamblea, porque por más que contábamos con esa voz del ex diputado Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, el vivirlo en carne propia es totalmente diferente, pero creo que estamos aprendiendo mucho todos los días, el hecho de estar conversando entre nosotros, lidiando también con las situaciones de presión a lo interno y con los compañeros diputados de otras bancadas en el Pleno, así que yo creo que es parte de este proceso de aprendizaje y de crecimiento desde la Asamblea Nacional. ¿Y qué no era como se lo esperaban? Bueno, creo que a la final el propio ritmo de la asamblea está siendo un poco complicado en estas primeras semanas y el adaptarse, el manejarse entonces en estos tiempos, pasar largos periodos de receso en el pleno de la asamblea con esa incertidumbre de que no sabes en qué momento se va a reanudar o no. Creo que eso se va a reanudar. Exactamente, creo que eso nos crea incertidumbre. Pasó, por ejemplo, cuando se declaró un receso, pero se declara sesión permanente, pero regresamos el lunes, teníamos la incertidumbre de que de repente
pues aunque creíamos no pudiera ser posible, pero que también quedamos vigilantes de que no se diera una especie como lo conocemos popularmente, un madrugonazo. Así que bueno, creo que esa parte. Bueno, muchísimas gracias, Janine, por acompañarnos hoy y a ustedes también gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.